Hola, hola. Hola, ya no sé dónde estoy. ¿Ya estamos listos? Ya esperamos unos minutitos para que se puedan integrar más. Vamos a dar unos minutitos para permitir que otras personas. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy, 20 de abril del 2022, y nos encontramos ya en la tercera ponencia de la segunda edición del Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, temas actuales de Psicología, Neurociencias, Educación y Salud. Este evento es organizado por los cuerpos académicos Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa. Y también contamos con los grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Facultad de Psicología y Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que este seminario se está llevando a cabo de marzo a noviembre del 2022. Contamos con la participación de 16 ponentes que abordarán diferentes temas de actualidad en psicología, neurociencia, educación y salud. En la pantalla pueden observar el programa que tenemos. Y si gustan inscribirse, pueden al final obtener una constancia de asistencia si cumple con una participación del 80% a los seminarios. Al final de cada una de las sesiones registramos la asistencia con un formulario que se abre. Y bueno, para más detalles acerca de los ponentes, las fechas y el registro, les pedimos mantenerse atentos a las redes sociales de las instituciones que organizan y que estamos mostrando ahora en la pantalla. Sin más, es para nosotros un gusto presentar a nuestro ponente el día de hoy, al doctor Mario Arias García, que nos va a presentar la ponencia titulada Neurobiología del Trastorno del Espectro Autista. Me voy a permitir leer su reseña curricular. El doctor Arias realizó sus estudios de licenciatura en Psicología del 2005 al 2009 y doctorado en Ciencias Biomédicas orientado a las neurociencias en la UNAM del 2011 al 16. Posteriormente realizó su postdoctorado en el Departamento de Neurobiología del Instituto Broad de MIT y Harvard del 2016 al 19, en donde desarrolló investigación biomédica de frontera enfocada al modelado y entendimiento de desórdenes del neurodesarrollo, tales como el autismo, el déficit de atención y la esquizofrenia. Dentro de sus hallazgos más significativos, identificó y validó nuevos blancos terapéuticos para potenciales tratamientos de estos padecimientos. Actualmente, el doctor Arias es profesor asociado C de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Neurociencia Translacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, en el que se investigan las bases neurobiológicas de los trastornos psiquiátricos. Como parte de su desarrollo profesional docente, ha diseñado, implementado e impartido diferentes cursos de licenciatura en Psicología y posgrado en Ciencias Biomédicas de la misma UNAM. Es el coordinador del proyecto de difusión de la ciencia denominado el Club de las Neurociencias, y en su labor de investigación a la fecha ha publicado 16 artículos en revistas arbitradas internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018. Damos la bienvenida al doctor Arias y antes de cederle la palabra quiero saludar nuevamente a todo nuestro público y les invitamos amablemente a mantenerse atentos y atentas a la presentación manteniendo sus micrófonos y cámaras apagadas. Al final de la presentación daremos un espacio para preguntas, respuestas y bueno, para intercambio con nuestro ponente, que podrán formular en el chat o levantando la mano para quienes se encuentran dentro de la sesión de Zoom y así poder cederles la palabra. Y bueno, sin más, muchas gracias, doctor Arias. Bienvenido y le cedo la palabra y le dejo el espacio para su presentación. Muchísimas gracias, Javier. Es para mí un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Es un seminario que reúne esfuerzos de diferentes instituciones. Es una gran labor que hacen para la difusión de la ciencia y pues me siento honrado por esta invitación.
Y bueno, pues les voy a platicar un poquito sobre la neurobiología del trastorno del espectro autista. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos empezar la charla. Y voy a apagar mi camarita para que fluya mejor el internet, pero al final pues vamos a estar aquí pendientes a cualquier pregunta. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos y seguimos en contacto. Ahí ya podrán ver mi pantalla. Sí, ya sé. Sí, sí. Perfecto. Pues bueno, yo les voy a platicar sobre la neurobiología del trastorno autista. Es un tema pues que ha sido controversial, que ha sido bastante estudiado en los últimos años y gracias a ello, pues hoy tenemos nuevas perspectivas de todo lo que conlleva. Voy a comenzar la charla platicando sobre un poquito de la prevalencia, los casos estimados en el mundo, en la Ciudad de México, en el país. Y posteriormente voy a continuar a abordar el tema propiamente de la neurobiología y algunas nuevas investigaciones que hemos hecho sobre la identificación de blancos farmacológicos en este tema. Entonces, bueno, pues quisiera empezar platicándoles que el trastorno del espectro autista es parte de las afectaciones del neurodesarrollo. Tiene un origen neurobiológico y los síntomas principales son dificultad en la interacción social, los que presentan comportamientos repetitivos y estereotipados y presentan alteraciones en el lenguaje o déficit de la comunicación. Dentro del trastorno, pues tenemos estos tres síntomas principales o core symptoms. Sin embargo, pues hay distintos, pues digamos, afectaciones asociadas. Algunas de ellas son afectaciones neurológicas, como por ejemplo afectaciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, en la ansiedad, la hiperactividad. Y hay algunos otros desórdenes asociados, ¿no? Como por ejemplo alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de la ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, etc. Y también hay algunas alteraciones sistémicas, como por ejemplo alteraciones del sistema inmune y algunos otros, ¿no? Entonces, ustedes se podrán imaginar que pues el trastorno del espectro autista pues es bastante complejo, ¿no? Porque pues sí tiene sus síntomas centrales o cardinales, pero en muchas de las ocasiones puede estar combinado con algunas de estas otras alteraciones y eso dificulta muchísimo su posible detección y diagnóstico. De igual manera les comento que pues hay distintos tipos o niveles de alteraciones, ¿no? Hay autismos o personas con el espectro autista bastante funcionales. Hay algunos otros que pues no tienen esa fortuna y esto se debe pues en parte a la combinación que pueda tener presente en su sintomatología. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que 1 de cada 160 niños en el mundo tiene un trastorno del espectro autista. Estos trastornos comienzan en la infancia y tienden a perseverar durante la adolescencia y la edad adulta, es decir, es una condición que se identifica en etapas tempranas y permanece hasta el final de sus días. Es una condición crónica y hay algunas personas que pueden vivir de manera independiente, pero hay algunas otras que presentan una dependencia o necesidad de apoyo bastante pues severo, ¿no? Algunas de estas alteraciones pueden llevar su contraparte con terapias conductuales y algunos otros programas de capacitación. Y bueno, pues hay distintos retos que que se han enfrentado en pues en este sentido de la atención de las personas con este espectro. Y bueno, no queda de más mencionar que muchas de estas personas también sufren de estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Y hace falta mucho trabajo para poder lograr la inclusión social y tener una cobertura universal para el tratamiento, identificación, detección y en general servicios para estas personas.
Cabe mencionar que dentro de los esfuerzos que se han hecho en la Ciudad de México, en este país, recientemente en el 2015 por primera vez se legisló y se aprobó la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del espectro autista. Entonces, pues se van ganando terreno, se va avanzando en el conocimiento de este trastorno. Sin embargo, pues todavía hay varias cosas que se pueden pues mejorar y varios retos que tenemos en puerta. En cuanto a la prevalencia, algunos estudios de metaanálisis global han identificado que 1 en 132 personas pueden llegar a presentar este trastorno. Algunos estudios en Estados Unidos nos dicen que 1 en 54 personas pueden llegar a presentar este trastorno. En Canadá se habla del 0.38%, y en México, curiosamente, pues nada más hay un estudio llevado a cabo en el 2016, que de hecho fue por parte de un grupo de canadienses, y ellos estiman que 1 en 115 personas puede presentar este trastorno. El mismo gobierno pues reconoce que en México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo, y sin embargo pues estiman que alrededor de 6,200 personas nacen al año con autismo, ¿no? Pues en ese sentido, pues nosotros en el laboratorio quisimos hacer alguna estimación, pero para hacer esa estimación, pues primero vimos como cuáles eran las vías para el diagnóstico que tienen las personas del espectro autista en México. Y en este estudio bastante interesante nos muestra que aproximadamente antes de recibir un diagnóstico definitivo, las familias pues tienen un peregrinar de al menos 6 contactos con diferentes profesionales, incluyendo profesionales de la salud mental, pediatras, neuropediatras, médicos generales y algunos otros, hasta llegar al diagnóstico general, ¿no? Y algo que ha sido bastante clave, o bueno, ha sido una constante, es que dependiendo del nivel de seguridad, el diagnóstico puede ser más temprano o un poco más tardío. Por ejemplo, en este mismo trabajo, en donde evalúan y entrevistan a personas usuarias del psiquiátrico infantil Juan N. Navarro aquí en la Ciudad de México, y en conjunto con un hospital psiquiátrico en la ciudad de Chiapas, entrevistan a 186 familias y separan la muestra entre personas con autismo, que sería como un autismo severo, y personas con el síndrome de Asperger, que se considera como un autismo leve o bastante moderado, ¿no? Y entonces ellos encuentran que las primeras señales de alerta en las personas con autismo severo, pues se dan a los 18 meses, mientras que en el autismo leve, pues se dan a los 24 meses. La primera consulta se dan a los 27 meses, y en el autismo severo y en el autismo leve a los 41. Y finalmente el año de diagnóstico pues se da a los 44 meses en el caso de autismos severos, y a los 84 meses en el caso de los autismos leves, ¿no? Entonces sí vemos que entre más evidente es la sintomatología, va a ser más fácil detectarlo, más fácil diagnosticarlo y más fácil tratarlo. Y bueno, dado que más o menos a los 7, veíamos en la diapositiva anterior, que aproximadamente a los 7 años, que son los 84 meses, pues tanto los casos leves como los moderados y graves ya están diagnosticados. Nosotros hicimos una tarea de investigación en las bases del INEGI de la población que nace en México de los 5 a los 9 años, y encontramos que hay un total de 10,764,000 personas de este quinquenio de edad en todo el país, ¿no? Y aquí tenemos la relación de los diferentes estados que tienen o presentan esta población, siendo el Estado de México uno de los focos que tienen mucho mayor población. Entonces, si nosotros pensamos que aproximadamente el 1% de la población total presenta este trastorno, pues estamos hablando de 107,643 personas en todo el país en este momento están siendo detectadas, diagnosticadas con este trastorno. Hicimos el mismo
ejercicio en la Ciudad de México, y aquí tenemos el código de color. Entre un color rojo más acentuado, pues vemos que hay mayor población de este quinquenio de edad, y encontramos que Iztapalapa fue una de las regiones en donde mayormente se encuentran pues casos que van a estar siendo diagnosticados, detectados, y pues van a estar siendo presentes, ¿no? Y de ahí nos dimos a la tarea de poder encontrar los centros de atención para ver pues en dónde se podían atender todas estas personas, y nos topamos con la sorpresa en que hay 3 centros de instituciones de salud pública, que sería el Centro de Integración de Salud Mental, el CISAMI, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. De todos los posibles, solo ellos son los que atienden de manera, digamos, gratuita. Todos los demás centros son de carácter privado, y nos sorprendió mucho que en donde había mayor necesidad, que es en la alcaldía de Iztapalapa, pues no había, o había muy poca atención, ¿no? Entonces nos llamó la atención y quisimos indagar un poquito, hicimos algunos cruces con algunas bases de datos. Encontramos que en esta base de datos de esta consultora, que es BIMSA, en donde calca todas las colonias de la Ciudad de México con un código de color en cuanto a que nos representa su clase sociocultural o socioeconómica, más bien, en donde la AB es la posición más acomodada y la E es la menos acomodada, y pues vemos que los servicios pues de atención al autismo pues principalmente están centrados o focalizados en aquellas colonias que pues tienen una posición económica más privilegiada, ¿no? Entonces tenemos aquí un reto pues bastante grande que se puede atender en los próximos años, ¿no? Que replanteemos el valor humano y la atención de las personas con trastorno autista. Y bueno, pues hablando ahora sí de la neurobiología, pues tenemos distintos niveles de atención, ¿no? Les platicaba un poquito sobre la incidencia, la prevalencia, pero bueno, una vez que ya nos centramos en la persona con el trastorno, en los pacientes, uno de los primeros niveles de atención o de investigación, pues es el nivel clínico, en donde se evalúan las conductas, los fenotipos, los diagnósticos, ¿no? Y en el segundo nivel, pues tenemos a nivel neuronal, en donde podemos estudiar qué estructuras, la conectividad entre las estructuras, la funcionalidad de las mismas, etcétera, ¿no? También tenemos un nivel un poquito más detallado, que sería el nivel celular o molecular, en donde podemos estudiar a las neuronas, la glía, las sinapsis, las dendritas, los neurotransmisores, receptores, etcétera. Y un cuarto nivel en donde se puede estudiar los cromosomas, los genes, las proteínas, los metabolitos. Todos estos niveles de estudio, desde los más finos hasta los más gruesos o conductuales, pues nos ofrecen diversas posibilidades o herramientas clínicas o de herramientas translacionales que podemos ocupar para poder comprender este trastorno y poder brindar un mejor apoyo a las personas que lo padecen y sus familias, ¿no? Por ejemplo, a nivel clínico, pues tenemos evaluaciones neuropsicológicas. A nivel preclínico tenemos evaluaciones conductuales en animales, y a nivel de redes neuronales compartimos las herramientas clínicas y preclínicas con estas metodologías como es el MRI, EEG, etcétera, ¿no? A nivel celular, pues de igual manera nos podemos apoyar de los microscopios, de la densidad sináptica, etcétera, de los estudios post-mortem, que ahorita les voy a mostrar a continuación algunos hallazgos. Y a nivel preclínico, pues podemos ver los registros a nivel celular, la microscopía electrónica, las inmunohistoquímicas, etcétera, ¿no? Y a nivel genético, pues tenemos la identificación, por ejemplo, de los genes relacionados a la anatomía, que serían los FISH, la proteómica, la metabolómica, y etcétera, algunas otras metodologías que actualmente se ocupan. Y a nivel preclínico, pues se han desarrollado modelos animales que recapitulan o retratan
las mutaciones o alteraciones genéticas que se han encontrado en este trastorno. Y hablando de ello, pues esto se ha logrado gracias a que en el mundo se han hecho estudios de secuenciación genética de todos los genes de estas personas y se han identificado genes candidatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya muy identificado el gen FMR1, el gen SHANK3, CHD8, etcétera. Se conoce exactamente o en dónde se presentan las mutaciones, alteraciones, duplicaciones que pueden desencadenar este trastorno, ¿no? Y gracias a ello, pues se ha podido modular o modelar más bien en el laboratorio, en células cultivadas, como las neuronas. Se puede inducir esa mutación y se puede estudiar qué le pasa a esa neurona cuando tiene una afectación en estos genes candidatos. Y no solo eso, sino que también podemos ver que se pueden desarrollar organoides, ¿no? Que es como un cerebrito artificial, ¿no? Con las mismas mutaciones para conocer pues, cómo es la interacción entre distintos tipos celulares. Y obviamente pues se pueden generar modelos animales que presentan estas mutaciones en las cuales podemos investigar pues las estructuras corticales y subcorticales que pudieran estar alteradas y que sean el sustrato de los distintos fenotipos que presentan estas personas. Con ello, pues se puede proponer distintos blancos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, para poder revertir las alteraciones que se vayan encontrando. Podemos identificar alteraciones en los receptores, en la transmisión sináptica que se tiene en estos modelos, con ello llegar incluso a modelos de medicina personalizada, porque ustedes se imaginarán que si tienen un paciente que se le hace un estudio genético completo, una secuenciación, se puede identificar si tiene una base genética y de ahí poder modelar en cultivos de neuronas sus mismas neuronas y poder hacer pruebas in vitro sobre la respuesta a diferentes compuestos farmacológicos, ¿no? Entonces, estamos viviendo una etapa bastante interesante en la neurociencia translacional, que permite hacer el paso, ¿no? Entre todos estos niveles de estudio, entre todas estas fronteras que permiten tener una imagen panorámica de lo que se está enfrentando en este trastorno. Les decía que se tienen identificados diferentes genes. Aquí tenemos algunos genes como el FMR1, MSP2, etcétera. Y quiero decirles que ha sido muy impresionante el avance en los últimos 10 años sobre la identificación de genes candidatos. Sin embargo, sí les quiero recalcar que todos estos genes que se han encontrado, identificado y probado que están ligados a la probabilidad de generar el trastorno del espectro autista, representan el 90% de los casos que se están presentando en la clínica, ¿no? O sea, es una minoría del 5 al 10% están presentando esta etiología, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y el resto? La mayoría, el 90-95%, bueno, pues sí, digamos que se le ubica en la categoría de idiopático, ¿no? De un origen desconocido, y ahí pueden entrar alteraciones genéticas, ambientales, epigenéticas, exposición a fármacos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay un gran avance en la genética, pero no está explicando todo el espectro del autismo. Y bueno, dentro de todos estos genes candidatos, pues sí han sido de mucha ayuda porque nos han permitido desarrollar modelos animales en los cuales podemos estudiar cuál es la alteración en el sistema nervioso cuando se tiene alguna afectación genética. Tal es el caso de este gen que les estoy señalando en rojo, el gen SHANK3, que permite, bueno, que da paso al síndrome de Phelan-McDermid, el cual se encuentra dentro del espectro autista, presenta impulsividad, ansiedad social, un comportamiento obsesivo, compulsivo, epilepsia y algunas otras alteraciones psicomotoras.
Y eso dio pie justamente en el año 2011 a que este grupo de investigación, liderado por el doctor Guoping Feng, hiciera un ratón mutante con este mutante a este gen. Entonces, lo primero que hicieron fue evaluar la conducta social, ¿no? Ustedes saben que el autismo se caracteriza por tener estas alteraciones en la interacción social y para poderlo medir en los animalitos, pues se ocupa esta arena de 3 compartimentos en donde se pone un ratoncito en una jaulita, es un ratoncito extraño, se pone otra jaula en donde no tiene ningún ratoncito y el ratón que se va a evaluar se pone en la cámara del medio. Entonces se le deja libremente ir hacia digamos, hacia el espacio vacío de otro ratón, o sea, el espacio en donde hay otro ratoncito extraño. A su lado izquierdo ustedes podrán ver el comportamiento de un ratón wild type que tiene su genoma intacto, ¿no? Se pone el ratoncito en medio y se le deja explorar libremente. Aquí es una vista como desde arriba y tenemos un código de colores. Entre los colores más cálidos es que pasó más tiempo el animalito en esa sesión, en esa zona. Y entonces vemos cómo el animal que se está evaluando pues permanece más tiempo merodeando al ratón extraño, ¿no? En este caso. Y no tanto en el ratón, digo, en la cámara en donde no había un ratón, estaba vacía. Ahora, si ustedes ponen su atención en el ratón mutante, pues vean que es exactamente lo contrario. Prefiere el ratón que tiene una mutación en el gen SHANK3 estar donde no hay ningún ratón, a diferencia de donde está un ratón. Y bueno, pues también se evaluó la novedad social, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues ya tenías un ratón extraño y ponemos un ratoncito, un segundo ratón novedoso. Entonces, los ratones wild type pues reparten el tiempo de interacción entre el ratón extraño y el segundo ratón extraño, con tal de, bueno, pues presentan una conducta más social, ¿no? Sin embargo, el ratón mutante prefiere estar en la cámara del medio, en donde no interactúa ni con uno ni con otro. Entonces ahí vemos que este ratón permite evaluar el comportamiento social, expresa ese fenotipo, y eso pues nos permite indagar sobre las bases neurobiológicas. Años más tarde, se propuso a la corteza cingulada anterior, que es esta que estoy señalando con mi mouse, como una de las principales cortezas que codifica la cuestión social y sobre todo que está afectada en el trastorno del espectro autista. Los investigadores, es el mismo grupo de investigación del Dr. Feng, evaluó, ¿no? Primero identifica que efectivamente el gen, el RNA mensajero de este gen está expresado en la corteza cingulada. Cuando evalúan y comparan las neuronas del ratón wild type con el ratón mutante, ven que hay unas deficiencias en las conexiones, bueno, en las arborizaciones dendríticas. Al ver el detalle de las espinas dendríticas, pues también ven que hay algunas alteraciones en la densidad de espinas que se mide aquí en este gráfico, y al comparar o evaluar con microscopía electrónica, las conexiones sinápticas, ven que los contactos sinápticos están reducidos. Miren aquí todo lo que estaba en negrito, son contactos sinápticos, lugares donde se comunican dos neuronas diferentes. Y bueno, pues aquí están reducidos. Y si se hace un registro electrofisiológico de una sola neurona, pues se pudo ver que hay un decremento de la actividad espontánea excitatoria que viene de otras neuronas, ¿no? Entonces, pues hay un déficit, ¿no? Un déficit conductual que tiene un sustrato anatómico, que tiene un sustrato fisiológico in vitro, pero se preguntaron, pues, ¿qué pasaba en vivo, no? Si habría alguna manera de poder evaluarlo y de saber qué está sucediendo en la interacción en vivo con otros ratoncitos. Entonces, para poder evaluar esa pregunta, se valieron de herramientas tecnológicas novedosas de frontera, en la cual se pueden inyectar virus que pueden expresar sensores fluorescentes, es decir, como si fueran lucecitas de Navidad, que se prenden
cada vez que una neurona tiene una actividad eléctrica, ¿no? Son fluoróforos que van a tener destellos cada que las neuronas tienen actividad eléctrica. Entonces, inyectan ese virus que puede dar ese reportero fluorescente. Se posiciona una fibra óptica que puede sensar, o un fotodetector que puede sensar esos cambios de la actividad fluorescente, y esto se hace al mismo tiempo en que los ratones están interactuando con otros ratones para evaluar la actividad social. En el inciso F ustedes pueden ver cada línea es un ensayo, y lo que ven aquí es el cambio de la fluorescencia. Entre más amarillo es que hubo más fluorescencia, y pueden ver que en los ratones wild type pues hay fluorescencia, lo cual indica actividad en la corteza cingulada anterior, cosa que no se observa con mucho detalle en el ratón mutante que tiene esta alteración en el gen SHANK3. Cuando se hace un promedio del cambio en la fluorescencia, pues se puede ver un cambio drástico, y esto lo podemos ver en este video, en donde se hace la fotometría de las neuronas, ¿no? Cómo brillan conforme está interactuando con otro ratón. Aquí podemos ver cómo el ratón implantado es el ratón mutante, perdón, un ratón wild type. Cuando está interactuando con otro, pues podemos ver que cambia en la fluorescencia, se incrementa, y cuando no está interactuando, como es este caso, pues no hay ese cambio en la fluorescencia. Aquí lo podemos ver, no hay cambio. Cuando empiezan a interactuar, se da esa elevación en el cambio de la fluorescencia, lo que significa actividad neuronal, y se mantiene. Entonces, esto nos indica que efectivamente esta región funcionalmente en una prueba de interacción social in vivo, pues está presentando una correlación con la conducta social. Y bueno, pues la siguiente pregunta fue, ¿cómo pudiéramos activar esta región en los ratones mutantes? Y bueno, para ello recientemente se diseñó una técnica que se llama optogenética, en la cual se puede expresar en las neuronas un canal que es sensible a la luz. Este canal permite la entrada de moléculas excitatorias como iones de sodio, de calcio, y entonces cada vez que se pone una luz, se activan las neuronas, ¿no? Como podemos ver en este caso. Entonces lo que los investigadores decidieron hacer fue adoptar esta tecnología, inyectar el virus en la corteza cingulada anterior, que es lo que vemos en este panel. Estoy señalando con el mouse. Implantaron una fibra óptica y en vivo podían activar estas neuronas durante el tiempo que se lleva a cabo la prueba de tres compartimentos, ¿no? Recordamos que tenemos un compartimento vacío, un compartimento con otro ratoncito extraño, y pues vemos cuando está la fibra óptica apagada, sin echar la luz, pues el ratón mutante prefiere estar en la caja vacía. Sin embargo, cuando se prende la luz, el ratón prefiere estar, o sea, sí está en la caja vacía, pero también interactúa con el ratoncito extraño. Y al apagar la luz, también se ve que permanece ese efecto. Estos experimentos los podemos ver en este otro video, en donde se da la interacción social con otro ratoncito. Aquí tenemos la fibra óptica apagada, y en un momento van a ver cuando la prende. Entonces el ratoncito mágicamente decide interactuar con el siguiente ratón, ¿no? Aquí vemos cómo está cargando la luz, y una vez que la luz que se activan estas neuronas con luz, el ratoncito mutante o autista decide interactuar con el otro ratoncito extraño, ¿no? Entonces, con esto podemos recalcar que la corteza cingulada anterior, pues parece ser que tiene pues un papel preponderante en la interacción social, y es muy importante y un blanco terapéutico para poder intervenir y poder revertir los efectos de la falta de interacción social
con otros congéneres. Ahora me gustaría platicarles un poco sobre las alteraciones de los déficits sensoriales. Fíjense que la década pasada encontraron un grupo de investigación, más bien varios grupos de investigación en el mundo, que aproximadamente el 90% de las personas con TEA presentan déficits sensoriales. Y eso valió para que en la nueva versión del manual de diagnóstico de CM5 se incluyeran nuevos criterios para el diagnóstico del trastorno del espectro autista, tales como la reactividad sensorial. La reactividad sensorial incluye tanto una hiper o una hiporreactividad ante la presencia de estímulos sensoriales. Y también se ha pues propuesto un interés inusual en aspectos sensoriales al medio ambiente. En ese sentido, en el grupo de investigación llevamos a cabo durante la pandemia una encuesta a nivel nacional que llevamos por medio de Zoom en diferentes familias con el espectro autista y aplicamos un instrumento para poder evaluar las alteraciones sensoriales y encontramos que en 96% de las mujeres tienen una diferencia definida y un 83% una diferencia, perdón, en los hombres una diferencia definida también. Entonces vemos que los datos que están en la literatura, nosotros los pudimos replicar en nuestra población en México y estamos trabajando en algunos otros resultados que puedan caracterizar con mayor detalle este evento. Sin embargo, también ha habido otros estudios en donde recapitulan la alteración sensorial y ven que hay una hiperexcitabilidad en diferentes cortezas sensoriales, como pueden ver en esta lámina, en donde es la diferencia aritmética de los controles con los cerebros autistas. Y pues esta hiperexcitabilidad está relacionada con una deficiencia de las interneuronas GABAérgicas. En esta diapositiva estamos viendo estudios post-mortem, en donde hacen cortes de cerebro para evaluar la expresión de las distintas interneuronas de la corteza cerebral. Que tenemos en color rosita las neuronas PB, en azul las neuronas carretinina y en café las neuronas CB, calvindina. Y vemos que principalmente las que están disminuidas son las interneuronas positivas a parvalbúmina, ¿no? Este hallazgo pues se ha visto repetido en diferentes, no solo en humanos, sino en modelos animales como el ratón Shank 3. Y aquí, para poder evaluar el efecto de la falta de expresión de la proteína parvalbúmina en estas interneuronas, este otro grupo de investigación dio estímulos en las vibrisas, al tiempo que entrenaban a un animalito a lengüetear en este dispositivo para que pudiera saber si cada vez que sentía el animalito tenía que palatear aquí para avisar al investigador que estaba sintiendo. Si lo hacía bien, recibía agua como reforzador. Y si no, pues tenía tiempo fuera, que era pues un castigo. Con esta tarea, pues se dieron cuenta que hay una alteración en el umbral. Los ratones mutantes sienten antes, ante estímulos más pequeños, ya estaban reportando una alteración en las vibrisas. Recuerden que las vibrisas en los ratones es un órgano sensorial muy importante del cual se valen para poder navegar en el medio en el que se mueven, ¿no? Y estos investigadores también hicieron, al tiempo que hacían esta tarea, con un microscopio de doble fotón, podían investigar qué estaba pasando en las neuronas de la corteza sensorial de estos ratoncitos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven estas neuronas con estos sensores fluorescentes de los que les vengo platicando. Entonces, con ello ellos podían saber cada que estimulaban las vibrisas si se activaban las neuronas o no se activaban. Y bueno, con este paradigma se encontró que las neuronas
piramidales, las neuronas excitatorias, tenían una mayor actividad espontánea, como podemos ver acá. Y también cuando estimulaban las vibrisas, se tenía una mayor actividad evocada, ¿no? Cada que tocaban las vibrisas, las neuronas piramidales tenían una sobrereacción en comparación a las neuronas de los ratones controles o wild type. Cuando se evaluaron las interneuronas inhibitorias, estas estaban menos activas espontáneamente, y cuando se tocaban las vibrisas, pues también se ve una respuesta evocada disminuida. Entonces parece ser que en el fenotipo de la reactividad sensorial, las interneuronas GABAérgicas de la corteza están jugando un papel bastante importante. Finalmente les quisiera platicar sobre la comorbilidad que se ha presentado en este trastorno, y déjenme decirles que el déficit de atención con hiperactividad es una comorbilidad que se presenta en el 50% de los casos con TEA. Entonces, la mayoría, bueno, el 50% de las personas con trastorno de espectro autista también presentan déficit de atención e hiperactividad. Hay algunos modelos animales como este, que tiene una mutación en el gen PACH-D1, que está expresado en diversas partes del cerebro, pero principalmente en el núcleo reticular talámico, como pueden ver. Se presenta en personas que tienen este trastorno, y las personas con esta mutación también presentan problemas de sueño, de déficit de atención, de hipotonía, problemas motores, agresión, autismo y discapacidad intelectual. Entonces, en este ratón, en el mismo grupo de investigación liderado por el Dr. Feng, se llevó a cabo este modelo animal, también mutante, para el gen PACH-D1, y sorprendentemente el fenotipo de este ratón pues presenta alteraciones en la atención e hiperactividad, ¿no? Lo cual pues nuevamente recapitula los principales síntomas que vemos en los pacientes. Y eso nos permite evaluar o tener una herramienta translacional para poder probar algunos compuestos farmacológicos. Por ejemplo, aquí se trataron estos ratones con anfetaminas, que son el grupo de los fármacos que se utilizan para las personas con déficit de atención. Sin embargo, en este caso, pues el modelo o estos ratoncitos fueron reactivos, ¿no? Fueron resistentes. No les hizo ningún efecto la anfetamina, sino al contrario, los alteró más. Y eso nos dio pues la oportunidad de poder explorar nuevos blancos terapéuticos para aliviar estas afectaciones. Y déjenme decirles que dentro de los tratamientos farmacológicos para el trastorno del espectro autista, encontramos antipsicóticos, encontramos antidepresivos, encontramos, ¿cómo se llaman? Se me fue ahorita el nombre, benzodiazepinas, y todos ellos pues se enfocan a tratar comportamientos en particular. Por ejemplo, comportamientos repetitivos, los comportamientos relacionados al déficit de atención, la irritabilidad. Y bueno, pues no hay un fármaco que pueda tratar como todos los síntomas actualmente, y además de todos los fármacos que que se ocupan en la clínica actualmente, solamente hay 2 que se encuentran aprobados por la FDA. Y estos 2 son antipsicóticos. Entonces, nosotros tratamos de encontrar en este núcleo, el núcleo reticular talámico, algunos blancos terapéuticos que pudieran ser diferenciales entre otras regiones del cerebro. Encontramos 2 receptores bastante prometedores que codifican para el receptor glutamatérgico metabotrópico número 3, que se encuentra bastante expresado en esta región, porque recordemos que este gen, el PACH-D1, está muy expresado en el núcleo reticular talámico. Entonces nosotros hicimos disecciones de esta región para poder estudiar las células a nivel genético y poder identificar pues, genes que estuvieran expresados diferencialmente en otras regiones. Identificamos
y tratamos de probarlo farmacológicamente para ver si podía tener algún efecto conductual en este modelo. Afortunadamente encontramos agonistas comerciales que ya han sido tratados o utilizados para tratar la esquizofrenia, para tratar trastorno de ansiedad generalizada y algunos otros, incluso en humanos, lo cual nos gustó mucho porque pues daba una esperanza de que si funcionaba, pues podíamos avanzar de manera más pronta en los ensayos clínicos y decidimos tratarlo en este ratón, en este modelo de ratón. Como ustedes pueden ver, la distancia recorrida en 90 minutos, pues el ratón mutante con vehículo, o sea, con salina, pues tiene un perfil de hiperactividad muy acentuado en comparación con el ratón mutante. Y con dosis pequeñas de 1 miligramo por kilogramo ya empezamos a ver un efecto terapéutico de reducción de la hiperactividad, ¿no? Aquí tenemos el resumen y funcionó bastante bien. Y después quisimos probar si este compuesto podía también tener un efecto en la cognición, en la atención. De tal suerte que entrenamos estos ratoncitos en una tarea de Go No Go, en la cual pues el ratoncito estaba en su cajita, ¿no? Tenía que ir a un puerto de iniciación, tenía que estar ahí por 400 milisegundos. Si estaba ahí, entonces recibía un estímulo auditivo que estaba asociado a una conducta de Go o No Go, 20 kilohertz para Go, 16 kilohertz para No Go, y si lo hacía bien, entonces recibía un reforzador, que en este caso pues era una gotita de leche condensada. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se escuchaban esos sonidos. Aquí les voy a empezar a sonar. A ver si suenan. Ahí está. Esos son los sonidos para la Go, para ir, la señal de ir, sin ruido, porque déjenme decirles que en esta tarea poníamos estímulos sin ruido, como estos puros, o con ruido, en el cual el animalito tenía que filtrar la información y poner, digamos, más atención para poder recolectar el reforzador. Ahora voy a poner las señales con ruido. Y bueno, con este paradigma, pues los animalitos entrenados podían diferenciar entre una y otra señal y probamos en estas condiciones el compuesto que les comenté. Aquí tenemos un ejemplo de cómo era una sesión de entrenamiento. Tenemos en esta parte el puerto de iniciación. El animalito pone su carita ahí. Si estaba el tiempo suficiente, iba hacia los puertos de iniciación que estaban de este lado, perdón, de respuesta. Y si hacía la tarea bien, recibía un reforzador en la parte de abajo. Y así eran las diferentes sesiones. Y es otro ensayo. Y de esa manera nosotros pudimos comparar el performance que tuvieron estos ratoncitos con la solución salina y con la presencia del compuesto para los tonos puros Go y No Go, que no hubo diferencia. Sin embargo, cuando se incluía el ruido, en los ratones mutantes ya era muy difícil que pudieran atender a la señal correctamente. Sin embargo, cuando aplicamos el compuesto, esta diferencia pues ya no fue clara entre los dos grupos, denotando un efecto de recuperación del fenotipo cognitivo, ¿no? Relacionado a la atención.
Estas investigaciones se continuaron con otro modelo de autismo, con la mutación de Shank, pero ahora en macacos, en donde muestran también pues bastantes fenotipos del espectro autista, y estamos en espera de que pues podamos ver algunos resultados prometedores, pero que más adelante les podamos contar sobre estos nuevos avances. Y pues por ahora no me queda más que dar las gracias a todos los asistentes por su tiempo de esta tarde. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros en esta ponencia, al seminario conjunto también por la invitación y por la iniciativa que tienen de la difusión de la ciencia. Aquí les pongo alguna foto de los estudiantes del laboratorio, las páginas web del laboratorio, mi contacto. También agradecimiento a todos los compañeros con los que hemos estado trabajando en los últimos años, así como los colegas de la estancia postdoctoral en el MIT, en el Instituto Broad, que hicieron posible esta investigación. Pues sin más les agradezco su atención y quedo atento para cualquier pregunta. Muchas gracias, Mario. Muy interesante la ponencia. De hecho, hay varias felicitaciones en el chat. Ahorita las vamos a revisar. Y antes de pasar precisamente a la sesión de preguntas y respuestas, damos también un poco de espacio para que puedan generar sus preguntas en el chat o levantar la mano si así lo desean. Les quiero recordar al auditorio que pueden acceder al formulario ahora que se va a presentar en el chat en vivo que tenemos para que puedan registrar su asistencia, sobre todo aquellas personas que estén interesadas en obtener una constancia de participación, se acuden al 80% de las sesiones. Al registrarse se les va a solicitar una palabra clave y para esta ponencia la palabra clave es autismo, que está indicada también en la pantalla, como pueden ver allí. Pues bien, yo creo que podemos dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Y tengo, bueno, varias felicitaciones que hacen. Algunas, bueno, muy interesante la charla. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el trabajo y la exposición muy interesante. Y esperamos que rinda frutos para el trabajo con las personas con TEA. Una de las preguntas que tenemos en el chat de quienes nos acompañan también por Facebook, que también pueden allí formular sus preguntas, es de Rosy Cortés y dice: me gustaría saber qué tan severas llegan a ser las conductas de una persona autista. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues sí, como les decíamos, hay distintos niveles de severidad. Y dentro de esos niveles de severidad sí podrían ser bastante severas, como por ejemplo crisis epilépticas incapacitantes, alteraciones en el sueño. Por ejemplo, he conocido familias que me han dicho, bueno, es que mi hijo duerme 2 horas al día. Y por ende la familia tampoco duerme, ¿no? Conductas autolesivas, que son las conductas repetitivas, ¿no? En donde pues pueden llegar a lesionarse. Alteraciones en el aprendizaje, en el lenguaje, problemas motores. Entonces, sí puede llegar a ser un trastorno bastante incapacitante. De hecho, me parece que existe, si no me equivoco, una clasificación, ¿no? Para determinar también el nivel de severidad del autismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Javier. Hay 3 niveles de clasificación y esos niveles dependen del nivel de apoyo que requiere la persona, ¿no? El primer nivel no requiere apoyo o muy mínimo. El segundo no requiere apoyo considerable y el tercero requiere muchísimo apoyo y una persona a cargo, pues básicamente 24 horas. Y bueno, precisamente tiene que ver también con esta severidad, ¿no? Que mencionabas hace un momento. Tenemos otra pregunta acerca de la incidencia. Dice: si la incidencia es tan grande y las instituciones que podrían atenderle son tan pocas, ¿qué opciones existen para las personas bueno, para los cuidadores principalmente, que son quienes atienden a la persona con autismo? Claro, sí, es una pregunta muy interesante y yo creo que
pues es un reto, ¿no?, que se tiene para la atención de este trastorno. Desgraciadamente, como les comenté y les mostré, la mayoría de los centros son privados. Hay pocos centros públicos que brindan esta atención y de hecho son los únicos que pueden brindar, por ejemplo, una carta o una credencial de discapacidad, y están saturados, ¿no? Sí hay unas largas filas para poder ser atendidos, pero afortunadamente muchos de los tratamientos actuales están enfocados a capacitar a los familiares para que puedan permitir las intervenciones en casa, ¿no? Entonces, se les va capacitando paulatinamente a los padres de familia para que ellos puedan dar la atención, seguimiento y cuidado a las personas con TEA en casa. Entonces, es uno de los modelos, pues desde mi punto de vista, más funcionales y menos dependientes de las instituciones que son nulas. Claro, y bueno, aparte que es un fenómeno un tanto complejo, ¿no? Porque las acciones que se pueden llevar a cabo deben ser a diferentes niveles, ¿no? Y esto también implica una cultura sobre la diversidad, Exacto, en este caso neurocognitiva, ¿no? exacto. Sí, tocas un tema bastante interesante que es la neurodiversidad, ¿no? O sea, hay todo un espectro. Me gusta hacerle el traslape del espectro con este concepto porque efectivamente, pues hay, así como hay muchas personas en esta sala, ¿no?, en que diferimos en la forma de ser, actuar, pues también dentro del trastorno pues hay distintas expresiones, ¿no? Pues de hecho eso es una de las complicaciones también que se tienen para el diagnóstico, porque se llegan a diferir. Exactamente, y para el tratamiento, imagino también. Sandra, bueno, antes de pasar a la pregunta de Sandra, que me parece muy interesante y también tengo yo esa pregunta, quisiera saltarla por una pregunta nada más. Técnica que hace de cómo logran mutar a un animal, es decir, que le hacen, es una pregunta más de corte técnico para saber cómo es que obtenemos estos modelos animales mutados. ¿Cómo logramos qué, perdón? Se cortó un poquito. Mutar al roedor. Sí, hay varias técnicas para llevar a cabo las ediciones genéticas. Son técnicas de edición genética. La más actual que se utiliza hoy en día es la técnica de CRISPR-Cas9 y con ella se hace edición genética en las células germinales y después, ya que están mutadas, se introducen en la hembra huésped, que se va a embarazar, como una fertilización in vitro, pero ya con digamos, un esperma mutado, ¿no? Entonces, la hembra, en el caso de los ratones y de los macacos, da la gestación de este embrión, pero ya se indujo la mutación. Digo, yo creo que eso nos aclara mucho más cómo es que después tenemos ratoncitos mutantes, ¿no? Y que no necesariamente es como ocurre en las películas de ciencia ficción, ¿no? Ahora sí voy con la pregunta de Sandra, que también es una duda que yo tenía. Y Sandra nos dice, ¿qué faltaría o qué procede para trasladar estos experimentos de modelo animal a humanos? Pues de hecho, estamos todo el tiempo en esa búsqueda, ¿no? Tratamos de aprender del comportamiento de las expresiones fenotípicas de los pacientes para modelarlo en los laboratorios y poder entenderlo y controlarlo, y viceversa. Lo que se va encontrando en los laboratorios se trata de llevar a la clínica, ¿no?, a la intervención. Yo creo que es un diálogo que hoy en día se tiene constantemente y pues más que cómo se llevaría, yo le diría a Sandra que es algo que buscamos, anhelamos y que estamos tratando de ser lo más creativos para hacer esta transición pues cada vez mayor, ¿no? Poder ir en comunicación en ambos sentidos. Sí, digo, y también es un paso grande y no nada sencillo pasar de la investigación con un modelo animal a humano, ¿no? Y no solo por las implicaciones éticas que ello tiene y los cuidados, sino pues precisamente porque hablamos de modelo, ¿no? Y ya el espectro autista en su complejidad pues es mucho más complicado que seguramente el roedor mutado, ¿no? Cristian nos pregunta, ¿cuál es el pronóstico de esta población al estar privados de atención profesional?
y que, bueno, tiene que ver con que haya pocas opciones de instituciones que atiendan. Y yo creo que el futuro es precisamente la educación de los padres. Como les decía, en cuanto tengan el diagnóstico, informarse, capacitarse y hacerse de recursos que se puedan llevar a cabo en casa. Hay muchas intervenciones que se pueden llevar a cabo en casa, ejercicios de lenguaje, de psicomotricidad, de estimulación sensorial, aprendizaje de pictogramas. Hay muchas cositas que se pueden llevar a cabo, pues, digamos, en casa y que resultan muy favorables, sobre todo cuando se llevan a cabo desde etapas tempranas, ¿no? Entonces, cuando se tenga, lo que sí me gustaría aprovechar esta pregunta es para decir que cuando se tenga alguna sospecha, que vean algunas señales de alerta, por ejemplo, falta de intención comunicativa, disminución en el llanto, falta de interés en las personas, que no vean a los ojos los bebés, alteraciones motoras, conductas repetitivas, que siempre quieran jugar con un solo juguetito, algo que vean que llama la atención, que no, que por alguna razón digan, no, es que hay algo raro, ¿no? No siento que esto sea del desarrollo de un bebé, lo lleven con un experto y exploren posibilidades porque la detección temprana es muy importante. Una vez que se detecta y se puede diagnosticar, se puede empezar con las intervenciones y en las intervenciones, entre más oportunas, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Sí, creo que eso es bastante importante. Cuando hablamos de profesionales, ¿a qué nos referimos? ¿Quién sería o quiénes serían los profesionales en este caso más capacitados? Claro, serían centros de atención pues especializados en autismo de preferencia. El Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Bueno, estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? No sé si en este seminario haya asistentes de otros lados, del CISAME. Hablamos de profesionales independientes, psicólogos, pediatras, neurólogos, principalmente. Okay, sí, creo que esto es importante porque de pronto puede ser que no, que un especialista en otro campo no sea la persona más adecuada, ¿no? Y esto hace precisamente que después busquen y terminen pasando por mil manos sin obtener un diagnóstico adecuado, ¿no? Bueno, Carlos Contreras nos pregunta, dice, quisiera saber si han indagado en la epigenética del TEA, especialmente las asociadas a estrés materno y de segunda generación. Es muy buena pregunta. Justo estamos en eso. En el laboratorio estamos indagando esas cuestiones porque es una pregunta muy interesante. No sabemos si los hijos, por ejemplo, tenemos otro modelo que espero que pueda platicarles en otro momento. Es un modelo inducido, es un modelo animal inducido farmacológicamente. Y este modelo lo conocimos del humano precisamente. Resulta que había personas con epilepsia que estaban en periodo de gestación y seguían tomando su tratamiento para la epilepsia con ácido valproico. Entonces se encontraron en la práctica clínica que esas personas tenían mayor probabilidad de que sus hijos tuvieran un fenotipo relacionado al espectro autista. Entonces de ahí se derivó el síndrome fetal por ácido valproico y ahora lo tomamos para hacer los modelos animales. Ese modelo lo tenemos en el laboratorio. En el día 12 de la gestación hacemos una sola inyección del ácido valproico en una madre ratoncita embarazada y es suficiente para que las crías desplieguen todas estas alteraciones en el lenguaje, en el déficit de socialización, sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos ver es si las crías que fueron expuestas al ácido valproico durante el periodo de gestación, si los ponemos a cruzar entre ellos o con otros machos que no han tenido ninguna exposición al fármaco, presentan esa alteración. La verdad es que es algo que estamos empezando, no lo sabemos, pero es probable, porque efectivamente hay cambios epigenéticos que pudieran conservarse en las siguientes generaciones.
Es muy interesante, ¿no? No solo para este campo, también para otras alteraciones del desarrollo que se pueden presentar, ¿no? Que son factores este, que pueden determinar, pues, el desarrollo saludable o menos de la cría en este caso. Laura Ciprés nos pregunta, ya en la praxis con personas con autismo, ¿de qué forma se podría intervenir y qué se pudiera esperar de las terapias? ¿Qué tipo de terapias recomienda? Claro, pues hay varias terapias especializadas en el trastorno. Si ustedes recuerdan en la charla, pues hay muchas combinaciones, ¿no? Entonces depende, cada persona pudiéramos decir que tiene una expresión fenotípica muy particular. Hay quienes tienen más alterado el lenguaje, hay quienes tienen más alterada la socialización. Entonces, sobre todo, se hacen tratamientos muy personalizados, muy enfocados a lo que la persona requiere, ¿no? Y sobre todo son, pues, intervenciones enfocadas al déficit, ¿no? Sociales, lenguaje, motores, sensoriales, etcétera, cognitivos. Sí, creo que es como bastante personalizado, ¿no? La forma de intervención en el caso de la persona que vive con TEA, ¿no? Elizabeth García nos pregunta cómo relacionar el funcionamiento de la corteza cingulada anterior, importante la conducta de interacción social, con el uso de fármacos como tratamiento en el TEA. Estamos en esa lucha. De verdad que quisiéramos tener la molécula especializada que pudiéramos tomar y que modulara específicamente las neuronas del cíngulo. Hay varios trabajos en curso que están en esa dirección. Sin embargo, es todo un reto, ¿no? Que involucra química medicinal, que involucra estudios clínicos, pero lo importante de los modelos animales es que justo nos permiten indagar el déficit, encontrar las regiones cerebrales que puedan presentar un déficit y hacer pruebas farmacológicas con técnicas invasivas o con estas que les mostraba de la optogenética, porque ahí nos dan el target. O sea, nos dicen, mira, si tú encuentras algo que puedas modular de esta manera, puede ser un muy prometedor fármaco para tratar esta afectación. Entonces, la investigación en animales es muy importante en ese sentido. Nos está dando un panorama de por dónde podemos seguir y desgraciadamente no le pudiera dar una respuesta a la persona que hace esa pregunta porque no hay ese fármaco. Precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con Elena nos comparte que tiene un familiar con autismo y tú mencionas que dada la diversidad de síntomas no había un solo medicamento que los abarcara a todos. Sin embargo, señalaste un fármaco que podría ser el más adecuado, me imagino que es con el que estuvieron trabajando en los últimos estudios, y que si podrías recordar el nombre. Y muchas gracias por la ponencia, esto es muy interesante. Sí, claro, es un fármaco que se ocupa a nivel experimental, realmente no es un fármaco clínico. Es una molécula que no está a la venta para consumo, pues digamos así, con receta. Solo les puedo decir que es un agonista de los receptores metabotrópicos a glutamato. Hay varios, ¿no? Nosotros probamos, de hecho, varios y tuvieron un efecto similar. De nuevo, aquí lo que recalco es el target, ¿no? O sea, se identificó el receptor, sistema, que si lo modulamos de X o Y manera, puede recuperar los fenotipos, pero justo estamos ahora en la investigación con monos y si avanzamos en ese mismo sentido con éxito, podríamos pensar en empezar investigaciones clínicas ya con voluntarios o con pacientes con TEA, probando esa molécula, pero modificada para que pueda ser pues tomada, ¿no? O inyectada y sin que represente un riesgo para la salud. Entonces, en ese sentido, pues sí, la investigación lleva su tiempo, ¿no? Sabemos que también cuando se tienen todos los recursos del mundo, como fue la vacuna de COVID, pues a lo mejor los clinical trials te los echas en 3 semanas, pero en este caso, pues no tenemos ese recurso, ¿no? Y esa presión internacional para poderlo lograr. Pero lo importante es que vamos identificando y que se van probando compuestos que pueden ser prometedores y esperemos que en unos años máximo pues podamos tener ya nuevas soluciones terapéuticas.
esperemos que sí. Y bueno, no olvidar también que hay una labor importante desde el punto de vista social y terapéutico que va más allá del farmacológico, ¿no? La aceptación también de la diferencia y de las aportaciones que la persona con TEA puede dar también a la comunidad, ¿no? Completamente de acuerdo, estamos dentro de un sistema social, un sistema familiar y pues todo ello tiene que caminar en paralelo, ¿no? Para tener resultados más exitosos. Y bueno, tengo aquí dos preguntas seguidas sobre estadística, te hago las dos preguntas, que también a mí me quedó la duda porque había unos estados en color blanco cuando presentabas estadísticas, entre ellos estaba Michoacán. La primera pregunta es si había alguna razón por la que no hay información ahí en Michoacán, y la otra es que si hay estadísticas de otro rango de edades con diagnóstico de TEA. Últimamente a Marcela y se me da la impresión de reconocer adultos con muchos síntomas de TEA que nunca han sido diagnosticados como tal. Y esa es una pregunta bien bonita. Fíjense que justo como no hay un estudio reciente que nos pueda decir tal es el porcentaje, tal es la población en México, nosotros lo que hicimos fue simplemente tomar el estimado, que es el 1% de la población, fuimos a la información de INEGI y dijimos, bueno, si INEGI nos dice que hay tantos millones en tales regiones, pues sacamos el 1% y estimamos los casos, ¿no? O sea, no, sí quiero aclarar que es un ejercicio de estimación, no estamos diciendo hay tantos casos, y el mapita que puse de colores, pues tenía distintos rangos, ¿no? De tantos a tantas personas en color blanco, de tanto a tanto en color rosita y de tanto a tanto en color rojo, para hacer una diferencia de que vieran gráficamente en dónde había más, pero no quiere decir que donde está blanco no hubiera. Sí hay. Ahora, eso respecto a la primera. La segunda pregunta, efectivamente ustedes le dieron al clavo, porque el TEA es una condición de por vida. Nosotros tomamos la estimación en el quinquenio de edad de 5 a 9 años, porque es en el periodo en donde la mayoría de los casos son detectados y diagnosticados. Sin embargo, pues realmente si ustedes quieren saber la población de TEA que hay en el país, pues tendríamos que sacar el 1% de los 120 millones, ¿no? Porque hay niños, adolescentes, adultos, recién nacidos, que están teniendo TEA, ¿no? Entonces, eh, es una muy buena pregunta, hicimos el ejercicio con las personas que están siendo diagnosticadas ahorita, pero es muy válido y qué bueno que lo comentan. Todas las edades pueden tener TEA. Sí, es una cosa con la que se vive. Si queda tiempo al final, yo tengo una pregunta al respecto, pero quisiera seguir con las preguntas de quienes nos acompañan como asistentes. Y Cristian Sandoval nos menciona si pudieras referir otros focos de atención para detectar esta comorbilidad entre TEA y TDA, con déficit de atención e hiperactividad. Entiendo que la comorbilidad en realidad no es solo con el TDA, aunque es la más prevalente, sino es con otras muchas condiciones, ¿no? Lo que hace todavía más difícil el diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, completamente. La más común es TDAH, pero también hay, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Otras de las más comunes son los trastornos del sueño. Otra de las más comunes es la epilepsia. Y eso está bien interesante porque nos ha dado pistas sobre circuitos cerebrales que estén encargados o compartan funciones que estén comprometidas en estas alteraciones. Y de hecho ahorita no le metí mucho ahí, pero hablé un poquito del núcleo reticular talámico. Es un núcleo talámico inhibitorio que está estrechamente relacionado con el control del sueño, con la atención, con control de sueño vigilia, la ansiedad y algunas otras funciones como incluso percepción sensorial, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, muchas de esas funciones están comprometidas en el TEA. Entonces, un poco la idea que estuvimos trabajando en algún tiempo fue de tratar los circuitos que estuvieran afectados o tuvieran endofenotipos. Entonces, si nosotros logramos modular circuitos o sistemas que estén compartidos dentro de la comorbilidad de TEA,
pues pudiéramos tener un target o un blanco que fuera mucho más de amplio espectro, ¿no? Que no solo aliviara la cuestión sensorial, sino también la cuestión del sueño, la cuestión de la atención, y es como darle como un chiras pelas, ¿no? Así, un blanco que tiene distintos targets y puede ser mucho más efectivo, ¿no? Aprovecho para otra pregunta aquí que está relacionada con esto precisamente con el TDAH. Y es, más bien, la pregunta sería al contrario, ¿cuántas personas con TDAH más o menos podríamos encontrar que pudieran presentar también TEA? Muy buena pregunta. Fíjense que el TDAH es mucho más frecuente. Del TEA estamos hablando del 1% más o menos de la población, pero del TDAH estamos hablando del 5 al 7%. Entonces sí es una afectación mucho más prevalente y también presenta mucha comorbilidad con el TEA. El dato preciso de qué porcentaje de TDAH se presenta con TEA no lo tengo, la verdad, pero por la lógica de los circuitos que se comparten entre los dos trastornos, los genes que se comparten entre los dos trastornos, sí me atrevo a pensar que al menos un 30%. Sí, pues bastante alta de todas formas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, respecto al diagnóstico, tenemos una pregunta y un comentario. Una de las preguntas es qué tipo de pruebas psicológicas serían propicias para identificar el autismo, aparte de las pruebas neurológicas, y un comentario al respecto sobre el diagnóstico temprano, precisamente que nos hace Josefina como un reto, porque también se debe de considerar otros factores como el nivel educativo de las madres y padres de las personas o de los cuidadores, en este caso, no de las personas que viven con TEA. Pero bueno, ¿qué otro tipo de pruebas psicológicas podemos utilizar para el diagnóstico? Sí, hay varias, ¿eh? Y la verdad es que de primer nivel podemos utilizar, de hecho, 3 o 4 de los instrumentos gold standard que se utilizan actualmente son dirigidos a los padres, ¿no? Algunos están traducidos al español, incluso algunos están validados al español. Hay pocos que están validados en población mexicana, pero sí están a la mano. Ahorita, si me dan unos minutos, les puedo mostrar una tablita con todos los diferentes instrumentos que se pueden utilizar a diferentes niveles, ¿no? Porque hay instrumentos que están enfocados a niños, otros que están más, que pueden ser desde niños a adultos y otros que pueden tener un rango de niños hasta ancianos, ¿no? Entonces sí hay como una gran diversidad. Y, bueno, mientras encuentras la tablita, si quieres te hago alguna de las otras preguntas. Nos dice Sandra, ¿cuáles aspectos se trabajan en la capacitación a familiares que mencionabas? Manejo de conductas repetitivas, déficit de atención, interacción social. Sí, cómo se Sí, intervenir en este caso con los eso es cuidadores. principalmente, pero no dejemos de lado que también la atención a la familia pues es muy importante, ¿no? O sea, porque se vive mucha angustia, se vive mucha culpa, se vive pues desesperación, desvelos, frustración, ¿no? Y todo ello pues sí se trabaja dentro de los marcos de la psicoterapia, ¿no? O sea, también la familia requiere mucha contención, requiere psicoeducación, requiere consejo genético, porque pues este trastorno tiene un alto componente genético y cuando se presenta un miembro de la familia con este trastorno, pues es muy probable que haya otro hermanito con este mismo trastorno, ¿no? Entonces sí requiere pues digamos, consultoría integral que pues aborde diferentes aristas, ¿no? De la persona. No solo la capacitación para tratar a su paciente, sino también para pues tratarse a ella misma y tener como un panorama amplio sobre las posibilidades y poder tomar mejores decisiones. Precisamente en este sentido de todas las personas pues, que están implicadas en el trabajo con personas que viven con TEA, sí, todos los especialistas, la doctora Vicenta nos dice qué recomendación se le puede hacer a los jóvenes en formación
interesados en trabajar con pacientes que presentan este trastorno? Sí, es muy buena pregunta. Yo sugeriría que pudieran acercarse a los centros que comúnmente o en la práctica diaria tienen atención con personas con TEA. Hay muchos programas, por ejemplo, muchos de estas personas requieren, digamos, niños, requieren maestros sombra o asistentes, así les llaman, maestros sombra, porque efectivamente están con ellos. No es que estén ahí como sobreprotegiendo, sino más bien llevan todo un proceso de capacitación en el cual aprenden a intervenir cuando es necesario, respetar cuando la persona puede lograrlo. Y me parece que es una muy buena primera opción para poder estar en contacto con esta población. Participar como profesores, maestros sombra, y posteriormente pues irse especializando en los distintos eh, pues intervenciones clínicas que hay, ¿no? Terapia sensorial, terapia de piso, terapia de juego, terapia de lenguaje. Hay múltiples terapias y repito, pues depende de la persona, lo que vaya necesitando es la que va a ser más ad hoc. Y ya tengo la tablita, si me permiten les puedo mostrar. Déjenme ver, ahorita les voy a compartir de nuevo mi pantalla y salimos de la duda. Aquí está, mira. ¿Ahí ya la ven? Sí. Bien, pues miren, tenemos distintos instrumentos, por ejemplo, este de vigilancia del desarrollo, tenemos el famoso chat, MChat, QChat, y bueno, es este checklist for autism and toddlers. De la población, pues aquí nos dice que es de 18 a 30, estamos hablando de meses, ¿no? De 18 a 30 meses, los que tienen asterisco son años, y quienes lo estuvieron trabajando, y si hay una opción validada en español o en una versión hispanohablante, algunos en españoles, algunos, por ejemplo, el MMChat es orgullosamente mexicano, lo desarrolló la doctora Albores Gallo del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Hay algunos otros, depende del nivel, ¿no? El nivel 1 es nivel de vigilancia del desarrollo, el nivel 2 ya es de detección específica de trastornos del neurodesarrollo, y aquí ya empiezan algunos otros como el CARS, como el STAR, la evaluación del desarrollo infantil, que también es orgullosamente mexicana, es del doctor Antonio Rizzoli Córdoba, que por cierto fue estudiante de la Facultad de Psicología, y ya hay algunos otros más especializados, que es el nivel 3, que es del nivel de diagnóstico específico, que ya se ocupan, son instrumentos empleados por personas ya más expertas o especializadas en el TEA, como el ADOS, que es el Autism Diagnostic Observation Schedule, el ADI, el ADR, el DISCO, el CAST, ¿no? Y también tiene sus características de rango de edad. Y bueno, pues en estos casos, en los del nivel 3, pues la mayoría están traducidos y más no validados, ¿no? Porque también ahí tenemos una asignatura pendiente en los instrumentos de diagnóstico especializado en México. Pero bueno, pues aquí les dejo esta tablita. Espero que sea de utilidad. Y yo creo que, digo, de esas conozco pocas. Conozco solo el CARS, pero ahora ya conozco otro. Y los nombres son fáciles de recordar: Chat, CARS, CAST, STAT, está fácil. Tenemos algunas preguntas respecto al modelo animal que se utilizó. Son de Sara González y dice: en la observación del ratón mutante, ¿encontraron alguna conducta estereotipada? Las leo las tres, son tres preguntas. Si los ratones mutantes estaban clasificados en los niveles de TEA, y si fue relevante si el ratón era macho o hembra, ya que algunos autores plantean que mayor incidencia del TEA en hombres, pero más severidad en mujeres. No te escuchamos, tienes cerrado el micrófono. Gracias. Sí. Yo voy a compartir nuevamente mi pantalla. Les voy a mostrar este otro cartel que preparamos para un evento académico, en donde precisamente comparamos la expresión fenotípica entre machos y hembras, y efectivamente vimos una diferencia mucho más marcada en machos que en hembras. Y pudimos encontrar
en distintos días del desarrollo, desde los días 4, 8, 12 de nacido, pudimos identificar en el modelo de ratón inducido por BPA, este fármaco que les cuento, lo cual me pareció maravilloso porque nos está diciendo qué sintomatología podemos encontrar desde qué momento y expresada principalmente en qué sexo, ¿no? Si en machos o hembras, y lo cual nos da insights, ideas, sugerencias para poder refinar todos estos instrumentos que tenemos en humanos, ¿no? Y una de las mayores diferencias que encontramos fue las alteraciones en el lenguaje. En el caso de los ratones, pues no les podemos preguntar cosas así, pero sí podemos inducir sus chillidos por separación materna y conseguimos un sensor ultrasónico para poder medir estas vocalizaciones, al analizarlas con tecnología de aprendizaje deep learning, pudimos diferenciar que el número de llamadas, la longitud y la frecuencia y todo ello estaba alterado desde el día 4, principalmente en machos, ¿no? Entonces, es un tema bastante novedoso, qué bueno que lo preguntan. Actualmente en la literatura se maneja de que la incidencia es 4 hombres por una mujer, pero creemos que posiblemente haya un sesgo, ¿no? En las pruebas que se están ocupando actualmente, enfocadas a la sintomatología en hombres. Las mujeres se ha dicho que lo camuflajean más, que tienen más mecanismos de adaptación, que no permiten identificar el TEA tan tempranamente, pero posiblemente en unos años podamos ver sorpresas. Podamos ver que los números de incidencia cambian y quizá la relación también pueda cambiar. Dato muy interesante, yo sé que ya nos estamos extendiendo, pero fíjense que en un foro que tuvimos con mamás de trastorno de espectro autista, ellas mismas nos decían que fueron diagnosticadas gracias a sus hijos. Sus hijos presentaban algunas señales de alerta, fueron al pediatra, al psicólogo, tuvieron el diagnóstico y al estar en contacto con la literatura, con esta psicoeducación, ellas hacían el mismo checklist, decían, oye, pero pues a mí me suena todo esto. A ver, doctor, diagnostíqueme a mí o chéqueme a mí. Y resulta que también tenían el trastorno, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente en los próximos años los manuales de diagnóstico puedan llegar a cambiar. Es algo que sigue en mucha investigación preclínica en modelos animales, investigación clínica, pero es una pregunta muy interesante. Sí, bastante interesante, ¿no? La sensibilidad de los instrumentos para un sexo y para el otro, ¿no? Entonces creo que también es importante. Precisamente Genaro González nos comparte que los TDA, lo que discutíamos ahora, TDA con iconos en hiperactividad, tienen en promedio un 30% de síntomas de TEA, pero no recuerda la fuente, pero bueno, nos comparte el dato ahí en el chat. Tengo preguntas relacionadas con, que es bastante interesante, con los hermanos, ¿no? Los distintos miembros de la familia, y si esto se comparte, lo hablabas de la mamá, ¿no? Pero tengo varias, las voy a leer. Dice, ¿tendrán el dato de la probabilidad de que el TEA se presente en otros hermanos? ¿Cómo se explica desde este marco teórico el que un hijo tenga autismo y el otro no lo tuviera, ¿no? Y también nos comparten el caso donde el primer hijo tiene autismo, la segunda hija aparentemente no, y el tercer hijo con columna bífida. ¿Puede haber alguna posibilidad de que la niña, la de en medio, pudiera tener, bueno, no sé si se refiere a TDA, pero no sé si se refería a TEA? Claro, sí, aquí recordemos que son probabilidades, ¿no? Finalmente, algunos en el proceso de unión del espermatozoide con el óvulo, pues hubieron muchos y algunos presentaban la mutación, otros no. Y aunque la presentaran, pues la interacción de los gametos pues puede ser favorable o no. Entonces, digamos que cuando hay, lo que reporta la literatura es que cuando ya hay un hijo, la probabilidad de que el segundo hijo tenga también TEA es del 50%. O sea, es un volado. Puede que sí, puede que no. Sé que desconozco la verdad los nombres de los estudios específicos ginecológicos que pueden hacerse
durante etapas muy tempranas de la gestación, en donde ya se puede hacer pues, estudios, ¿no? Para ver si hay algunos genes de riesgo asociados a, pues, al TEA. Pero recordemos que los casos genéticos de TEA pues están representando un 5, un 10% máximo del total de casos de TEA. El 90% restante es idiopático. O sea, no se sabe todavía la etiología, no se sabe la causa. Entonces, otro de los factores importantes de riesgo, por ejemplo, podría ser la edad. Podría ser si previamente tuvieron tratamientos con fármacos para la depresión o el estado de ánimo, historial de antecedentes de enfermedades psiquiátricos. Hay algunas cosas que sí pudieran incrementar la probabilidad, pero vamos, en todo tiempo, en todo momento estamos hablando de una probabilidad. No, no se sabe a ciencia cierta. Ok, muchas gracias. Y ahora que se mencionaba el caso de las mamás que fueron diagnosticadas o menos con TEA, nos preguntan si el diagnóstico en adultos puede ocurrir en cuanto al tratamiento es diferente, tanto el diagnóstico como el tratamiento, o puede continuar sin tratamiento como se ha mantenido hasta el momento del diagnóstico, que de hecho era una pregunta que yo tenía allí de posibles mecanismos de compensación y adaptación conductual, ¿no? De las personas que tienen TEA y nunca les diagnosticaron, ¿no? Claro, generalmente esos casos son muy funcionales. Son de TEA bastante leve o moderado, en donde logran de alguna manera compensar sus actividades diarias y llevar una vida relativamente normal, ¿no? Entonces, generalmente esos casos sí fueron bastante leves, ¿no? Y de hecho ¿me dejas compartir pantalla rápidamente? Voy a comentarles sobre este otro proyecto de difusión de la ciencia, que es el Club de Neurociencias. Ahorita les mando el link en el chat. Lo voy a mandar acá. Y aquí tenemos este simposio que se llama Autismo solo en la infancia, que sería este de aquí. Y aquí es una mesa redonda en donde precisamente invitamos a las mamás con TEA. Y ellas nos cuentan de voz directa cómo fue su proceso, cómo se dieron cuenta del TEA, qué retos viven, qué perspectivas, ¿no? Y pues los invito a que lo chequen de primera voz para que pues no demos mal. Muy interesante, pues allí les dejamos bueno, nos deja el doctor la liga para que puedan entrar y puedan revisar. Pero que es muy interesante también escuchar la vivencia de primera persona, ¿no? Que creo que es fundamental también darles voz a las personas. Yo me quedé solo con dos pequeñas preguntas y puedo formularlas, todavía estamos en tiempo. Una es en relación me parece que no se solucionan una de las preguntas y era también mi duda, si podemos considerar que los ratones mutados tuvieran TEA como tal, o sea, pudiera diagnosticarse, bueno, pudiera considerarse algún tipo y nivel de TEA como tal, o son solo síntomas que se desarrollan. Sí, es bien interesante. Fíjate que no hemos logrado tener como ese gradiente, ¿no? Como por ejemplo poder decir, el ratoncito tiene autismo leve o nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Sí vemos algunas diferencias. Algunos de los ratones nacen con un mayor fenotipo, un fenotipo más penetrante, digamos, que otros, pero sí es complicado. Sin embargo, en todos estos modelos siempre corremos una batería como de evaluación, digamos, conductual, que incluye sobre todo tres aspectos. Alteraciones en el lenguaje, medimos las vocalizaciones que emiten y vemos que sí hay diferencias. La interacción social, como se los mostraba en la charla, esta prueba de 3 cajitas, en donde dejamos que el ratón libremente escoja si quiere convivir con ratones socialmente o prefiere un
es un objeto inerte, ¿no? Y la tercera son las conductas repetitivas. Las conductas repetitivas las medimos como grooming, acicalamiento, ¿no? Hemos visto ratones con el fenotipo autista que de tanto acicalarse se llegan a hacer autolesiones. O sea, medimos el número de veces o de tiempo que se acicalan y es muy evidente, ¿no? Entonces tenemos esas 3 baterías conductuales que nosotros comúnmente ocupamos en la investigación preclínica para determinar que un ratoncito si tiene TEA o no tiene TEA, ¿no? Independientemente si es un modelo genético, si es un modelo ambiental, generalmente de rutina hacemos esa evaluación para poder, digamos, segregarlos y pues estudiar en ellos lo que estemos estudiando, ¿no? Claro. Sí, yo creo que este punto es como clave, ¿no? Para entender por qué el modelo puede funcionar como modelo, ¿no? Exactamente. Miriam, respecto a la pregunta que, bueno, a la discusión que teníamos en torno a las personas con TEA que ya son adultas, nos pregunta si al ser funcionales también puede existir la posibilidad de que se intensifiquen los síntomas de TEA en algún momento de la vida. Pues fíjense que en la literatura sí llegan a hablar de alguna regresión. O sea, es decir, que están en el desarrollo, van bien, van bien, van bien. De hecho, pueden ser personas muy, muy extrovertidas. Estoy hablando de los primeros años de vida, de los 0 a los 4 años, y de repente hay un retroceso. Ya hablaba el niño o la niña, deja de hablar, o ya gateaba, o caminaba y deja de hacerlo. Sí se ha reportado ese retroceso como parte del fenotipo del espectro autista, pero sobre todo es en las primeras edades. Ya, digamos, llegando a la mayoría de edad en adelante, generalmente ya no se agravan o ya no hay este cambio tan abrupto de la expresión fenotípica, ya es una condición más estable en la etapa adulta. Hasta donde yo tengo entendido no hay ya cambios, ¿no? O algo así raro que podamos encontrar. Sí, sobre todo, bueno, considerando que pueden haber otros factores como la hiperexcitabilidad, ¿no? Sensorial y demás, que tal vez en casos de situaciones de mucho estrés o periodos de mucho estrés probablemente puedan presentar más síntomas, ¿no? Eso sí, para que veas, sí, por ejemplo, el estrés, precisamente, la ansiedad, puede desarrollar o evocar una exacerbación de las conductas repetitivas. Eso sí se ha reportado y se ha visto. Sí, creo que ocurre mucho, ¿no? Con el, digo, eso es un clásico, ¿no? Y bueno, para cerrar esto, quisiera cerrar con una pregunta mía. No sé si con una pregunta, más bien con compartir una de las experiencias. Hace algún tiempo nos aventuramos a tratar de estudiar los procesos metacognitivos en personas con TEA, en niños particularmente con TEA. Tratar de asociar el desarrollo de estos procesos con eh, dos condiciones sociales y materiales de las personas que viven con TEA, es decir, qué tanta interacción social tienen y cuál es el nivel de organización que tienen en sus espacios, que sabemos que son dos aspectos muy importantes. Curiosamente, nosotros esperábamos que aquellas personas que tuvieran ambientes más estructurados, pues tuvieran también mayores capacidades en términos metacognitivos, ¿no? Que incluían varias cosas como la planificación, la división, etcétera, ¿no? Eh, y por el contrario, no encontramos, de hecho encontramos el contrario, ¿no? Pero bueno, nuestra muestra era muy pequeña y no podemos aventurarnos a decir tampoco que esa fuera la realidad, pero lo que sí encontramos es que lo que más favorecía el desarrollo de estas habilidades metacognitivas fue el nivel de interacción que las personas con TEA tenían con otros. Y esto precisamente me lleva al punto del cual partías tú sobre las bases neurobiológicas que principalmente tienen que ver con el símbolo anterior y con esta interacción social. Y a este respecto, existen alternativas terapéuticas que pueden ser medianamente invasivas o no invasivas, como puede ser la estimulación magnética transcraneal, etcétera, donde vayas a estimular ciertas áreas y que pueda favorecer ciertos comportamientos. Pero otro de los aspectos que yo me ponía a pensar son los ambientes socialmente estimulantes, ¿no?
no estresantes, porque sabemos que se pueden estresarlos, pero socialmente estimulantes, donde se generen retos para las personas con autismo y que esto del mismo modo pudiera estimular el desarrollo y, bueno, las modificaciones que sabemos que también se dan por el ambiente en nuestra función cerebral, ¿no? Incluso a nivel estructural. Pero no sé qué opinas, Mario, a este respecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, si yo estuviera en esa investigación, sí apostaría por la hipótesis que tienen de que los ambientes socialmente estimulantes pueden favorecer no solo la interacción social, sino también las funciones cognitivas, ¿no? Porque sabemos que las regiones frontales de la corteza cerebral están altamente comprometidas con las funciones ejecutivas y tienen una conectividad entre ellas impresionante, ¿no? Entonces, pues esta estimulación de cierta manera es una estimulación indirecta, ¿no? A toda esa región que sabemos que tiene una hipofuncionalidad. Entonces, yo sí pensaría que esa hipótesis que ustedes están trabajando va en una muy buena dirección y espero que algún día nos platiquen sobre eso porque suena bastante interesante. Claro que sí, un día de estos nos sentamos a platicar y también con mi estudiante, que es el experto en autismo. Yo no lo soy tanto, pero bueno, allí lo intentamos, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, Mario. Antes de finalizar, quisiera hacerte entrega de la constancia por tu participación en este seminario. Y segundo que lo ubico. Voy. Bien, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, a través del Centro de Educación Continua, el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, te otorga la constancia por haber participado en el seminario conjunto de cuerpos académicos y grupos de investigación con la conferencia Neurobiología del Trastorno del Espectro Autista el día de hoy, 20 de abril del 2022, por mi raza hablará el espíritu. Se expide en Querétaro el 20 de abril del 2022 y firman el secretario general de la ENES Unidad Juriquilla, la directora del Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana. Nuevamente, muchísimas gracias por las aportaciones que hiciste, muy interesante, espero que podamos seguir. Y les recordamos que vamos a seguir con los eventos, todavía nos quedan varias sesiones, y tenemos una cita el 4 de mayo a las 17 horas de la Ciudad de México para la presentación de la doctora Fernanda Pérez Gay de la Universidad McGill sobre creencias conspiracionistas y salud mental en tiempos de COVID-19. Yo estoy bastante ansioso con esta ponencia porque me parece bastante interesante y pues con mucho gusto estaremos por ahí. Les invitamos a todos, aparte que es un tema muy actual y creo que puede interesarnos a todos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan hoy. Les recuerdo que pueden seguirnos en las páginas de los diferentes centros e institutos que organizan. Y bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Buena tarde y buena continuación de semana a todas y a todos. Muchas gracias, saludos a todos y no se pierdan la siguiente charla. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a la doctora y muy buenas charlas, entonces súper invitados, ¿no? Muchas gracias de nuevo por la invitación y hasta la próxima. Gracias, doctor.